y mi papá hizo algo muy terrible y metió a una persona joven a su casa y sacó a mi mamita a la calle con 2 niños. Él tenía un hijo que era su preferido, que era el mayorcito, y sacó a mi mamá con sus 2 pequeñitos a sufrir. Aprendamos juntos a leer la Biblia. Mi nombre es María Arias. Mi misión es crear un espacio donde nos enfocaremos en ayudar a personas que nunca han leído la Biblia o a aquellos que han leído y no la entienden. Mi objetivo es crear una comunidad de personas que busquen a Dios por medio de su palabra y motiven a otros a leer la Biblia. Comencemos este viaje juntos. Bienvenidos a Aprendamos Juntos a Leer la Biblia. Este es un nuevo episodio. La vez pasada les hablé del cuerpo, del alma y del espíritu. Hoy les quiero hacer una pregunta. A ti que me estás escuchando, si tú murieras hoy, ¿tú sabes para dónde se va a ir tu alma? Ya sabemos que hay 2 lugares, ir a la presencia de Dios o al lago de fuego. Imaginémonos 2 barrios, uno lujoso, de los más bonitos que hayan cerca donde tú vives, y un barrio donde todo es terrible y que le da a uno miedo pasar por ahí, lleno de inmundicias, lleno de muchas cosas que uno no quiere ver. El barrio bonito es estar en la presencia de Dios. Dios dice en la Biblia que va a ser hermoso, que son calles de oro, que nosotros vamos a vivir en plenitud, vamos a vivir con el Señor, vamos a hacer cosas increíbles porque estando allá con Él cuando este cuerpo físico se muera, descanse, vamos a tener un tiempo con Él maravilloso eternamente, porque Dios dice que nuestro espíritu vuelve a Él y nuestra alma, cuando le hemos reconocido, nuestra alma va directamente a vivir con Él. Y nosotros no vamos a ser un espíritu sin cuerpo. Dios nos va a dar un cuerpo específicamente para estar con Él. Eso dice la Biblia. Eso me parece maravilloso. Y el otro lado, que es el barrio marginado, donde no hay formas de pasar al otro lado. No hay formas. Así clames, así llores o no hay quien te ayude, no hay donde golpear. Por favor, perdónenme porque no tuve tiempo, no saqué el tiempo para hacerlo. No hay formas. Aquí en la tierra es donde tienes la oportunidad de pedir perdón, de acercarse a Dios y decirle, Señor, te necesito, necesito que me salves, necesito que me des vida eterna, necesito vivir contigo. O sea, los tesoros en la tierra son efímeros y lo que debemos hacer es tesoros en el cielo porque esos tesoros son eternos. Vamos a entregarle este tiempo a Dios para que nos acompañe a desarrollar este episodio. Papito Dios, te doy gracias por este lugar, por este tiempo, por este episodio. Te pido, Señor, que sea de bendición para mucha gente. Este es un tema muy bonito, Dios, porque en mi corazón he sentido que debemos conocer el principio, lo que es realmente la creación y la soberanía tuya, Señor. Si aprendemos desde esa parte, desde esa base, de dónde llegamos, de dónde venimos, pues saber cuáles son nuestras raíces, pues ahí es donde vamos a entender realmente tu palabra, Señor. Tu palabra es maravillosa y el libro de Génesis es increíble porque nos cuentas todas las historias maravillosas de tu creación, Señor. Gracias, Papito Dios, por este tema hermoso. Te lo pongo en tus manos y te pido, Espíritu Santo, que seas acompañándome, guiándome en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Resumen del anterior episodio. Les hice una reseña pequeña del libro de los Hechos. Como reflexión, hablamos del cuerpo, del alma y del espíritu. Recordemos que el cuerpo es visible y es tangible. El alma es el yo consciente, responsable de todas nuestras decisiones, tanto buenas como malas. El espíritu es el aliento de vida que Dios nos da, con el cual nos conectamos con Él. El tema bíblico hoy es: comenzaremos a hacer un resumen del libro de Génesis, pero va a ser por como varios capítulos. Y este se llama la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía,
y oscura, cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Primer día, Dios separó la luz de la oscuridad. El segundo día, Dios separó las aguas de los cielos y de la tierra. Tercer día, Dios hizo juntar las aguas en un solo lugar para que apareciera la tierra, y las aguas las llamó mares. Dios ordenó que de la tierra brotara vegetación como plantas y árboles que den fruto y semillas de la misma especie para que se pudieran multiplicar. Cuarto día, Dios formó las luces para separar el día y la noche, como señales para las estaciones, los días y los años. La luna para gobernar la noche y el sol para gobernar en el día. Hizo las estrellas para separar la luz de la oscuridad. Quinto día, Dios ordenó que las aguas se llenaran de peces y criaturas marinas. Ordenó que los cielos se llenaran de aves de toda clase. Sexto día, ordenó que la tierra produjera toda clase de animales domésticos, salvajes, que produjeran crías de la misma especie. Y dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces, sobre las aves y sobre los animales domésticos y salvajes. Dios creó a su imagen al hombre y a la mujer y los bendijo con las siguientes palabras. En Génesis 1:28 dice, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra, gobiernen sobre los animales del mar y de la tierra. Séptimo día, Dios llamó este día santo porque descansó de su labor de toda la creación. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y se convirtió en un ser viviente. Cuando Dios hizo la creación, no había plantas ni grano porque no había llovido en la tierra. De la tierra brotaban unos manantiales que era que la regaban. Dios plantó un huerto y puso al hombre que había formado y creó árboles hermosos que dieran fruto delicioso y en medio del huerto, o sea, en el huerto del Edén, puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del huerto del Edén salían un río que lo regaba y se dividía en 4 ramales. Uno se llamaba Pisón, donde había oro puro, dice que habían aromáticas y piedras preciosas de ónice. El segundo se llamaba Gilgón, que regaba la tierra de Cus. El tercero Tigris, que corría al oriente de la tierra de Asiria. Y el cuarto el Éufrates. El Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él, le diera el nombre a los animales, lo cuidara, lo cultivara, disfrutara de su presencia. Maravilloso. 2 niños consentidos en el jardín del Edén, disfrutando de todo lo que Dios había hecho para ellos. El Señor dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. En ese momento, Adán estaba solo y los animales ya había hembra y macho. Entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo y le haré una ayuda idónea, haciendo que Adán entrara en un sueño profundo y sacó de su costado una costilla. Dice que después cerró la abertura y con esa costilla diseñó a la mujer. Cuando ellos estaban en el jardín, Dios les dijo que comieran de todos los árboles, pero les advirtió que no fueran a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque sin duda iban a morir. En Génesis capítulo 2, versículo 23 dice, esto explica por qué el hombre deja a su madre y a su padre y se convierten en uno solo, o sea, como matrimonio. O sea que ahí caben los abuelos, pero no para ir a gobernar porque ellos ya son harina de otro costal y se convierten en uno solo. Bueno, la reflexión de hoy les hablaré de algo muy personal. Quiero contarles que algo que me entristeció mucho en mi corazón unos años
Cuando yo conocí de Dios, yo tenía 27 años. Y resulta que mi mamita, pues yo nunca viví con ella, pero la amé mucho y además nunca tuve como desilusión de que ella no me hubiera criado porque ella estaba en una situación como muy compleja. Cuando mi mamita estaba joven, ya tenía muchos hijos. Un hijo ya estaba casado y tenía 3 hijos pequeños. Había uno mayorcito que posiblemente tenía como 8 años. Mi hermanito de la mitad, entre los 3 que habían en la casa, mi hermanito pequeño, digamos el medianito, tendría por ahí unos 5 años y yo tendría por ahí 1 año o 2 años, muy pequeñita está. Y mi papá hizo algo muy terrible y metió a una persona joven a su casa y sacó a mi mamita a la calle con 2 niños. Él tenía un hijo que era su preferido, que era el mayorcito, y sacó a mi mamá con sus 2 pequeñitos a sufrir. Mi mamá no pudo soportar esa situación y estuvo a la deriva mucho tiempo. Entonces esos 2 niños estaban de aquí para allá, donde la tía, donde la abuelita, así en diferentes sitios. Entonces yo no culpo a mi mamá por no haberme criado, pero siempre a medida que yo fui creciendo, siempre estuve pendiente de ella. Pero cuando yo conocí de Dios, yo me casé muy joven y también tuve como a los 27 años, ya tenía 2 niñas. Mi mamita se enfermó, yo viví, digamos, cuando yo estaba adolescente, siempre vi por ella, o sea, yo estaba pendiente de llevarle su mercado, de visitarla de vez en cuando, de estar pendiente de ella. Teníamos un lugar especialmente para ella, cerca a una tía, y ella se enfermó. Yo digamos, cuando ya estuvo en sus últimos momentos, yo la traje para mi casa, pero saben que yo tal vez tenía muchos conflictos internos y yo no caí en cuenta. Eso yo creo que es por pura ignorancia y yo no quiero que eso les pase a ustedes. Desde los 27 años, mi mamita murió cuando yo tenía 30 años y yo en esos 3 años nunca le dije a mi mamita que recibiera al Señor Jesús en su corazón. Eso me duele, es muy triste. Entonces yo quiero hacer consciente a la gente de este paso. No es solo salvarse uno a sí mismo, porque es importante porque tú te vas, tú dices, reconozco al Señor Jesús y tengo vida eterna con Él y me voy para el cielo, pero nosotros tenemos una cola, tenemos bien sea los abuelos, los padres, los niños, los amigos, gente conocida, o sea, qué mejor agradecerle al Señor y hacer una obra para Él, dando de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Digamos que me entristecía eso, pero hoy le he pedido perdón a Dios y Dios estoy trabajando para la obra de Él, para ayudar a que muchas personas no cometan el mismo error mío. Quería como reflexionar sobre eso, por lo que les he hablado del cuerpo, del alma, que es la más importante, y del espíritu, que es lo que va a Dios, ¿no? El alma y el espíritu van a conectarse con Dios cuando nosotros nos vayamos. Entonces, trabajemos para la obra del Señor, que eso el Señor nos retribuye. El Señor dice que todo lo que hagamos, nada es inútil, todo va a ser de bendición. Entonces, los animo a que se preparen para hacer este trabajo. Para concluir este tema hermoso, como hemos hablado de la creación, quiero concluir este tema con la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es la más importante a destacar en la Biblia. Eso se refiere a la autoridad y el control absoluto de todas las cosas que existen sobre la faz de la tierra, en el cielo, en la tierra, en todas partes. Él tiene el control absoluto de todo. En el Salmo 24:1 dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿Ven lo importante? La soberanía de Dios es perfecta. En el Salmo 103:19 dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Wow. En Isaías 46, versículo 10 dice, solo yo puedo precedir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. La soberanía
absoluta del Señor. En Romanos 9, versículos 14 al 23, vamos a leer lo siguiente. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, voy a leerles esta porción de la Biblia que me parece espectacular. Tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues la escritura cuenta que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. ¡Wow! La soberanía de Dios. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les había exigido que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, un simple humano, para discutir con Dios? O sea, si Dios decide algo, así se hace. Nosotros no podemos ir a discutirle por qué lo hizo, por qué no lo hizo, porque Él es el soberano, Él es el rey, Él es el que manda. Así que nosotros debemos ser obedientes. ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador? Aquí está hablando como cuando un pintor hace un cuadro, el cuadro no le puede reclamar al pintor y decirle, oye, ¿por qué me estás pintando con esa pintura? ¿Por qué me estás haciendo de esa forma? Eso está diciendo el Señor aquí. ¿Por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y hacer otra para arrojar basura. El alfarero decide, Dios decide. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo, su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo. Qué lindo, porque le puede uno parecer que Dios es drástico y duro, pero realmente Dios es demasiado compasivo y tan amoroso, tan especial. Obviamente, Él es el todo, pero Dios es tan especial también con su plan. Mira, en el principio Dios siempre estuvo disgustado porque la gente no hacía lo que como Él quería que fueran las cosas. O sea, Él no quería que la gente se portara mal, hicieran las cosas bien a la manera de Dios. Pero la gente siempre, la rebeldía, porque venimos de la raíz de lo que ya les he hablado anteriormente, de Adán y de Eva, y esa raíz arrastra. O sea, la tierra y la gente quedó maldita con eso, y la rebeldía de uno lo ve en un niño pequeño. El niño pequeño siempre por naturaleza es desobediente, es rebelde, pero hay que irlo encauzando. Entonces dice, los que están determinados a la destrucción, dice, o sea, hay gente que está destinada a ser destruida, pero Dios tiene compasión de ellos y misericordia de los que quieren. Dice, lo que hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad por aquellos a los que Él tiene misericordia, los que preparó de antemano para su gloria. Mire lo maravilloso que dice acá. Dice, y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sean del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice algo maravilloso y es que en un episodio posterior les voy a hablar sobre eso, que es algo maravilloso. Dios le endureció el corazón al faraón para dar a conocer su poder en la tierra. El faraón podía haber, con pocas insistencias, hubiera podido entregar a la gente y decirle, no, ya váyase, ya no los quiero más acá. Pero Dios le endureció el corazón porque él tenía un propósito con eso. Resulta que él con los judíos también hizo lo mismo. Los judíos no creyeron en él. Ellos como, digamos que los judíos son personas creyentes en el Dios poderoso, o sea, ellos creen en Dios, pero ellos no creyeron en el Mesías vino y ellos no se dieron ni cuenta, ellos no lo reconocieron porque ellos estaban tan metidos en que el Dios era solo Dios, Dios, Dios y que no,
que nadie puede decir otra cosa diferente que como vino Jesús y dijo que Él era el mismo Dios. Entonces ellos dijeron, no, esto es una blasfemia y Él no tiene por qué hacer eso porque solo existe un Dios. Pero no se dieron cuenta que en todo el libro, pero en el libro de Isaías dice que Dios iba a mandar su retoño y que iban a hacer y que iba a sufrir y todo eso está escrito en el Antiguo Testamento. Todo esto estaba escrito y ellos no lo vieron. Pero también, ¿qué pasó? Que Dios les endureció también el corazón para darnos la oportunidad a los que no éramos judíos. Y hoy en día, maravillosamente, somos, entre los judíos ya creyentes, somos un solo cuerpo en Cristo. Dios va a recuperar a su pueblo posteriormente. Él es su pueblo escogido y su pueblo va a llegar porque Él lo eligió. Pero ahí nos muestra que el mensaje de salvación no era solo para su pueblo escogido. Él nació y escogió nacer ahí, pero nosotros somos parte de ese pueblo. Por eso Dios dice, nosotros somos un solo pueblo. Ya no hay gentil, ni judío, ni hombre, ni mujer, sino somos un solo pueblo en Dios. Qué hermoso esto. Más adelante les voy a seguir hablando de este tema porque es un tema maravilloso. Espero que este tema les haya gustado un montón. Espero que sigan conectados conmigo, que recomienden los episodios y que sea de bendición para todos. Voy a poner este tiempo en oración para terminar. Papito Dios, te doy gracias por mostrarnos tu soberanía, Señor. Dios, hay algo maravilloso cuando el Señor Jesús vino y es que ya digamos al reconocer al Señor Jesús como Señor y Salvador, no tenemos que tener ese miedo. Tú dices en tu palabra que ahora podemos estar en tu presencia sin temor, sin miedo, porque tú nos aceptas como tus hijos. Ya tú no nos ves con esa mancha de pecado, sino nos ves como unos hijos resplandecientes, Señor. Gracias al Señor Jesús por eso. Papito Dios, te doy gracias por este tema y te pido que sea de bendición para mucha gente. Eres maravilloso, Señor. Por eso me encanta leer sobre esos temas maravillosos, sobre la salvación y sobre todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Papito Dios. Te pongo este tiempo en tus manos, este episodio que próximamente va a salir al aire, Señor. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ha sido de bendición este tema. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga. Es maravilloso compartir contigo este crecimiento espiritual. Recuerda que paso a paso se llega lejos. Con la ayuda de Dios, te guiaré a buscar las riquezas que nos ofrece la sagrada palabra de Dios. No pares. Permite que el Señor tu Dios te siga hablando a tu corazón, dándote sabiduría, entendimiento y discernimiento para poder aplicar estas enseñanzas a tu vida diaria.